Hola MasterFam, bienvenido a escuchar una gran conferencia sobre inteligencia financiera. Deseamos que las ideas aquí expuestas te ayuden a cumplir con todos tus propósitos. Recuerda que solo depende de ti. Que la disfrutes. Vamos a hablar de los puntos claves de este espacio llamado de mente financiera. Porque tal vez me atrevería yo a decir, según la definición que encuentras en Google o por ahí, las finanzas personales se refieren al manejo y administración del dinero y bienes de un individuo o una familia. Eso es un concepto que está dado desde hace tiempo, que la inteligencia financiera es parte de nuestro conocimiento. Y sí, vamos a hablar del tema de conocimiento, ese conocimiento que utilizamos para resolver situaciones, problemas, ¿sí? Y tomar decisiones. Yo creo que lo que se oye decir es que el tener conocimiento es tener poder. El que tiene el conocimiento, el que tiene la información, tiene el poder. Y eso tiene sentido. Ahora bien, tiene sentido si con esa información tú tienes el poder de tomar las mejores decisiones. Con la mejor información, en teoría, debería ocurrir que tomes las mejores decisiones. No siempre ocurre de esa manera. Y eso es lo que vamos a hablar hoy acá, es lo que vamos a traer a este espacio. ¿Qué decisiones, qué elecciones estás tomando tú con la información que tienes a la mano? ¿Y qué tipo de información estás recibiendo tú? Del contexto, de las personas alrededor, de la cultura, ¿qué información estás eligiendo tomar? Ahora bien, digamos que yo me atrevo a decir que las finanzas personales, empresariales, y las finanzas en general, dependen más de lo que yo tengo aquí que de lo que tengo en mi bolsillo, de lo que tengo en mi cuenta bancaria. Porque lo que les decía hace un ratito, tú eres de mente financiera o eres un demente financiero. Vamos a hablar de aspectos básicos de eso. Más que hacer un paralelo entre esto y esto, voy a traerte una información, cuatro pilares, 4 puntos claves que te van a permitir a ti ir transformando cada día de manera más detallada, más concreta, esos aspectos de la vida que te lleven a un nivel financiero distinto. Y el primero de ellos es nada más y nada menos que las relaciones. Mira, tenemos en este momento más de 300 personas conectadas. Vamos a elevar el nivel para que lleguemos a 1000. Vamos a subir la vara. Vamos a llegar a 1000 seres humanos conectados en esta sala. Entonces, vamos a hablar. El primero, el fundamental, el pilar fundamental, el aspecto fundamental que vamos a trabajar como número 1 es el relaciones y el contexto de relacionamiento en el que estoy. Porque yo puedo tener muchas personas, si me permite, voy a hablar un poco de mí. Yo tengo amigos en muchos lugares. Llevo unos 9 años entrenando a personas en diferentes lugares del mundo. Y para mí no es nuevo tener 250, 300 personas en un salón entrenando su mente, transformando las creencias que tienen, creando una nueva versión de sí mismos y de sí mismas bastante más poderosa que en la que estaban viviendo. Eso crea una nueva realidad, crea un nuevo contexto. Para hacer un ejemplo claro de lo que es contexto, imagínate una botella de una bebida X. Si tú empiezas a echarle a esa botella, llega un momento en el que se llena, o un vaso, si lo quieres ver así. Llega un momento en el que se llena. ¿Qué tienes que hacer? Vaciar y volver a empezar. Ahora, no se trata de hablar del vaso medio lleno, medio vacío. No. O de vaciar para reaprender. No, el punto no es ese el día de hoy. El punto es que, digamos que el nivel de contenido o la cantidad de contenido que tú puedes poner o en ese vaso o en esa botella o en ese recipiente está delimitado, determinado por el tamaño del recipiente, botella, vaso, lo que quieras utilizar. Entonces, si yo quiero poder ingresarle más contenido, ¿qué debo hacer? Expandir lo que lo determina. A eso le llamamos contexto. Entonces, si yo estoy en un contexto, hablando de relaciones, si yo estoy en un contexto de relacionamiento, ¿sí?
en el que mi contexto de relacionamiento es solamente saludito y ya con las personas. Ten claro esto, yo siempre repito que la forma como nos relacionamos con nosotros es directamente proporcional a cómo nos relacionamos con los otros. Entonces, mi contexto de relación es el vínculo, es la forma en cómo yo me comunico, es la creencia que tengo respecto de, en este caso, de cómo me comunico con las personas. ¿Qué creencias tengo yo acerca de las personas? Soy de los que se tiene que ganar mi confianza, soy de los que estoy con personas que son conflictivas. La persona que no te suma en la vida te está restando. Entonces, cuando yo hablo de ese contexto de relacionamiento, estoy hablando hablemos un poco, si se quiere, del tipo de personas que yo estoy atrayendo a mi vida. ¿Sí? Las personas conflictivas no llegan a tu vida porque sí, no tiene que ver con ellos, tiene que ver contigo. Eres tú quien atrae a ese tipo de personas, como que activas el radar y atraes personas conflictivas o personas deprimidas o personas poderosas. Puedes elegir. Ahora bien, es el contexto y no tiene que ver con las personas que llegan a tu vida, sino contigo. Con que a nivel mental, las creencias que tú tienes están determinando el tipo de personas que llegan. Porque si las personas tienen que llegar a ganarse tu confianza, por poner un ejemplo, no es que a medida que lo voy conociendo, entonces voy confiando. Básicamente le estás poniendo a la gente una barrera y es esta. Tiene que hacer o actuar, hacer ciertas cosas o actuar de ciertas maneras para que tú puedas, para poder llegar a ti, para que tú puedas confiar. Y al final del día eso tiene que ver no con ellos, sino contigo, con la confianza que tú tengas en la habilidad que tú tienes de solucionar cualquier situación que se pueda presentar, de arriesgarte de estar dispuesto a crear. Pero si tú estás siempre en la misma tónica de no, yo espero que ocurran las cosas, pues ese relacionamiento, ese contexto de relación no va a ocurrir de una manera tan favorable. Te lo voy a poner así. Si tú tienes miedo de relacionarte contigo y con las otras personas, pues será que van a llegar personas que estén en un nivel energético, en un nivel de poder. Imagínate que los seres humanos somos energía, ¿no? Somos una frecuencia y podríamos decir que si yo quiero personas exitosas, pero yo estoy con miedos, con dudas, con inseguridades, ¿será que es posible? Mi contexto es de duda, de inseguridad y de miedo. ¿Será que es posible que yo atraiga a alguien que está en un nivel de energía alto, de resultados, de relaciones poderosas? Ese es el contexto al que me refiero. ¿En qué contexto me muevo yo con mis sistemas de creencias? Y atentos, porque tal vez entonces caemos en lo que podríamos decir una teoría que se llama ley de promedios. ¿Qué es eso de ley de promedios? Hay una frase que dice que tú eres el promedio, atentos con esto, tú eres el promedio de las 5 personas que tienes alrededor. Entonces, el ejemplo más común es, si tú andas con 5 borrachos, yo te pregunto, ¿quién crees que eres tú? ¿El conductor elegido? ¿El que los cuida? ¿O será que de pronto eres el 6º borracho? ¿No? ¿En qué contexto te estás moviendo? ¿Hacia dónde quieres ir en tu vida? Y revisa cuál es el contexto en el que te estás moviendo. El tipo de personas que atraes a tu vida habla de eso, del tipo de creencias en las cuales tú estás viviendo. Las personas que estás atrayendo tienen, y repito, esto lo estoy recalcando muy fuerte porque es que tiene que ver contigo y tu sistema de creencias, ¿no? Entonces, si te das cuenta que las personas cuando llegan a un punto de su vida, a un momento de su vida en el que quieren salir adelante, empiezan a cambiar el tipo de relación que crean con las personas, se vuelve más cercanos. Personas exitosas que en algún momento estuvieron en situaciones difíciles o que nacieron en un contexto cultural, digamos, un poco más pobre, por decirlo de alguna manera, no sería la palabra, pero bueno,
Y voy a poner un ejemplo muy común. Alguien que nació o en el campo o que creció en un barrio comuna y que de un momento a otro empieza a interesarse por salir adelante, por ser exitoso, y no habla de posesiones, sino por crear algo de valor grande, poderoso, chévere. Si te das cuenta que esas personas, incluso voy a poner un ejemplo, los networkers, son personas que cuando se conectan con algún proyecto empiezan a a adquirir nueva información, a estudiar, a prepararse, a leer. ¿Qué tipo de lectura tú estás usando? ¿Qué tipo de contenido estás trayendo? Y eso lo vamos a hablar más adelante. Pero entonces empiezan a cambiar su círculo social. Ya no es los parceros que estaban ahí en la esquina, ¿no? Ya empiezan a relacionarse con otro tipo de personas. Y eso les permite empezar una nueva forma de crear esas relaciones, un contexto distinto de relacionamiento, y empiezan a transformar sus amistades. Y no solo a transformar sus amistades, sino a transformar, a cambiar sus hábitos. Es más, esos valores, lo que valoran, cambia. Lo importante ya no es estar de fiesta con los amigos de la esquina los sábados por la noche o la recocha. No, no. Ya los hábitos de pensamiento y de acción empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar ese promedio de las personas con las que se relacionan. Y empiezan como, si lo llamáramos así, como a subir en una escala, en un nivel de creencia en ellos mismos. Empiezan a vestir distinto. Ya no es tan importante la fiesta, ya no es tan, no, es importante el conocimiento, el contacto, la relación con otro tipo de personas. Entonces, digamos que esto, cuando tú te haces consciente del contexto en el que estás, te permite tomar las riendas de tu vida, es decir, te permite tomar responsabilidad. Cuando adquieres conciencia del tipo de contexto en el que quieres estar versus en el que estás hoy, entonces tú dices, mira, yo voy a tomar la decisión de alejar personas. Mira, es esto, tal vez sea incómodo decirlo, pero la persona que no te suma, indudablemente te resta. Tú tienes en tu vida a personas que te suman o te restan. Seguramente en algún momento esa persona podrá cambiar su contexto y sumarse a lo que estás creando tú. Sin embargo, hay personas que no lo eligen y se vuelven una carga. Te voy a hacer una pregunta totalmente honesto. ¿Cuáles personas que están cerca tuyo se vuelven un lastre, una carga? Y no es que sean malas personas, atentos con esto, no es un juicio de valor respecto de las personas, pero puede ser muy buena persona, pero dado lo que tú quieres lograr en tu vida, no te suma. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, tu pareja. Porque miren, mi mamá con todo lo que me ama, y bueno, si ve esto, ojalá no se vaya a enojar, pero mamá, sabiendo yo, teniendo las evidencias de cuánto mi mamá me ama, en algún momento de mi vida mi mamá se pudo volver un lastre. Es más, se volvió un lastre. Yo permití eso. ¿Cómo así que este man viene y dice que la mamá es un lastre? Te lo voy a explicar. En algún momento yo vengo entrenando a personas y haciendo consultoría para empresas. En algún momento, te voy a poner este ejemplo, yo estaba sentado frente al computador como lo estoy hoy. Nota que hoy están 494 personas conectadas escuchando esta información, que seguramente, confío en que así será, les va a aportar muchísimo valor. Sin embargo, ese día yo estaba conectado con dos personas, dos gerentes de una compañía, y tuvimos una sesión ahí de mentoría, de consultoría. Por esa sesión yo había cobrado, no sé, ponle tú 1.000.000 de pesos, ponle 500.000, no sé, el punto no es la cantidad que haya cobrado, vamos a ponerle 500.000 pesos. Y trabajé con ellos 45 minutos. Terminamos, hicimos varias cositas ahí, que le permitió a ellos entender qué estaba pasando con su compañía, con la empresa que ellos estaban gerenciando. Y claro, se tomaron un par de decisiones, ellos tomaron un par de decisiones de mover a una gente despacio, de despedir a algunos, de contratar a otros, en fin, lo que correspondía hacer. Sin embargo, cuando colgamos la llamada, me dice mi mamá, me dijo, ¿y usted por qué no se pone a trabajar? En serio. Y yo, ¿cómo así, mamá? Me dijo, pues es que mire, usted estuvo ahí media hora ahí hablando con esos señores.
40 o casi una hora hablando con esos señores. ¿Por qué más bien no hable con su hermana? Mi hermana tiene un supermercado, ¿por qué no habla con su hermana? Que le dé trabajo allá. Yo sé que hay una cajera que va a renunciar. ¿Por qué usted no habla con ella y que ella le dé ese trabajito? Y así sencillo, usted se va por la mañana, trabaja, desayuna, se va, les llevan el almuerzo porque está cerquita de la casa, por la noche viene a su casa, descansa y vuelve y ya, empieza la rutina. Y tiene un día a la semana para descansar. No el domingo, porque el domingo es mucho trabajo, pero cualquier día de la semana, imagínense, todo el mundo trabajando el miércoles, ustedes descansando el miércoles, qué chévere. Y con su salario fijo. Yo le decía, mamá, ¿será que no has visto lo que yo hago seguramente? No conoces mis finanzas, pero mamá, ¿cuánto estuve con esa gente? Una hora, mamá, una hora. Me dijo, ¿y le pagan alguna cosa? Yo, sí, mamá. Pues, ¿qué le dijera? Si yo le dijera que por esa hora me dieron 500.000 pesos, no, mi hijo, ahí en el computador. No, mijo, siempre es mejor un trabajito fijo, seguro, que usted tenga la goterita fija. Ahora, si yo permito que ese comentario de mi mamá me conecte, ¿en qué me conecta? En que para ella el trabajo debe ser de otra manera. Hoy la realidad ha cambiado. Entonces, la historia esta es en qué contexto estás tú, y no está mal el tema de decir, yo quiero ser empleado, no hay rollo con eso, pero la mentalidad de escasez, de abundancia, la mentalidad a la hora de relacionarte, el contexto que tú creas a la hora de relacionarte, sí determina de una manera importante tus resultados. Si hablásemos de resultados, entonces crea un contexto en el que pueda entrar mayor información, crea un contexto de relacionamiento de qué tipo de personas o con qué tipo de personas me quiero relacionar. Revisa esa ley de promedios. No solamente soy el promedio de las 5 personas con que me relaciono, es que mis ingresos, mis resultados, mis finanzas también tienen que ver con eso, con el promedio de las 5 personas con que me relaciono. Ahí les dejo esa inquietud. Y toma responsabilidad, porque al final del día eres tú quien elige qué resultados, qué personas y qué creencias tener. Revisa tus sistemas de creencia. Ahora, punto número 2. En el siguiente punto, y es información. Ojo con esto. Entonces, primero, relaciones de valor, relaciones poderosas con personas, con situaciones. Relaciónate poderosamente con tus creencias, que tus creencias sean poderosas. Sé consciente de eso. Y vamos a la parte de información. ¿Cómo es eso de vamos a la parte de información? Sencillo, gente. ¿Qué tipo de información tú estás tomando? Todo lo que aprendemos, lo manifestamos. Todo lo que llega, toda la información que llega a nuestra vida, la debemos manifestar de alguna manera. Y lo hacemos. Ahora, si me está llegando, si yo estoy pegado todo el día viendo películas, viendo series de estas de narcos, yo voy a manifestar eso en mi comunicación. ¿Por qué? Porque la información que estoy poniendo a mi cerebro. Recuerda que tu mente es básicamente como un computador, y tu cuerpo es como un computador, y tu mente es esa parte donde se graba toda esa información. Pongo el ejemplo de un niño. Si yo a un niño le estoy metiendo información todos los días de que fulanito te plaga. Fíjate esto, es un ejercicio muy sencillo. Tu cerebro es como un niño de 5 años. ¿Cómo es el cerebro de un niño de 5 años? Literal. Si usted a un niño de 5 años le repite 2 o 3 veces que es plaga, ese niño actúa coherente con eso. Él no cuestiona, él no, ¿será que sí? No, porque lo que él recibe, su sistema de protección, él no filtra eso. Es literal, lo que tú le dices, él lo toma en serio. Sobre todo si eres una figura de autoridad. Papá, mamá, profesores, tíos, hermanos mayores. ¿Sí? Entonces, todas las personas adultas son figura de autoridad para un niño de 5 años. ¿Cierto? Ahora bien, ¿cuál es la mayor figura de autoridad que tú tienes? Tú mismo. Pues que imagínate, si a mí me dicen de, bueno, usted sí es bobo, yo tal vez cuestiono eso. Pero si yo mismo me estoy diciendo que soy un bobo, perdona el lenguaje que voy a usar hoy, pero es que es una frase que es muy común. Hacemos algo mal, esto sí es mucha, pero lo repites un montón de veces. ¿Será que tu cerebro, que es literal,
al tomar la información. ¿Qué está grabando ahí? Uy, no, la lumbrera. No, señor, está grabando eso que tú dijiste. Entonces, cuidado con esa información que tú estás tomando. Cuidado con cómo manifiestas esa información. Cómo lo manifiestas es cómo lo dices. Porque acuérdate que es que tenemos 3 canales por los cuales guardamos, almacenamos, o por los cuales nuestro cerebro percibe la información, que es el visual, lo que vemos, ojo con lo que ves. 2, con lo que escuchamos, auditivo. Y 3, kinestésico, con eso que percibimos a través del tacto, de los olores, de los sabores. Esos son los 3 canales por los cuales nuestro cerebro capta la información y la procesa. Entonces, si usted se está diciendo a usted mismo mucha pelota, por no decir la otra porque suena más feo, seguramente más adelante eso mismo vas a manifestar, porque es lo que estás guardando en tu mente. ¿Sí? Entonces, revisar qué estás recibiendo, qué información estás recibiendo, de qué manera lo estás recibiendo, para que tú puedas luego manifestarla. Entonces, ocúpate de qué? De hacer conciencia en este momento de qué tipo de información y ocúpate de que esa información que tú estás manifestando sea lo más positiva, lo más poderosa posible. Las frases, las afirmaciones que haces respecto de ti, respecto de tus resultados y todo eso, que sean positivos. La gratitud atrae abundancia, la queja, escasez. Si tú siempre estás en queja, hombre, más aburridor que usted encontrarse, esta mañana veía un video de eso, más aburridor que usted encontrarse con una persona que usted la saluda y le dice, ¿cómo estás? Ahí, como cuando usted era pobre. Entonces, 2 cosas, ¿en qué contexto está esa persona? Lo que te decíamos ahorita, el sistema de creencias, ¿dónde lo mantiene? Y qué tipo de información está viendo. Ah, pues si está viendo noticieros todo el día, ¿qué cree? Por cada 10 noticias, por cada noticia buena, positiva, chévere que dan como 90 malas. 90 de limitantes, 90 de cosas que al cabo pasan. Y bueno, hay que estar enterado, pero si estás todo el día viendo y repite la misma noticia por la mañana, mediodía, por la tarde, mataron, robaron, hicieron, tal, pues seguramente eso lo vas a manifestar. ¿No? Las más positivas que dan son las de los chismes. Y son esos chismes en la farándula. Entonces, cuidado con la información que estás recibiendo, cuidado con la información que estás manifestando, cómo lo haces y a quién le manifiestas esa información. Ahora, hay dos, digamos que son utilizar los comandos adecuados para que la información se quede de manera positiva en tu cerebro. Ahora, lograr esto tiene 2 connotaciones. Hay 2 aspectos bastante importantes, y es que uno es a través de la repetición. ¿Cómo aprendemos las cosas? A través de repetir. Ojo, hábitos de repetición. La práctica hace al maestro. Y si tú quieres tener manifestaciones poderosas, positivas en tu vida, entonces a partir de este momento, ¿qué requieres hacer? Ya es que yo no soy, una frase muy sencilla, yo ya no soy tímido. A ver, vamos a ver, ¿cómo procesa mejor el cerebro la información? ¿Yo no soy tímido o yo soy un hombre seguro? ¿Ves? Hay una diferencia ahí. Porque cuando digo yo no soy, el cerebro, esa parte del no la procesa. Todo lo que es como en negativo no le gusta procesarla, como que, ay, no. Entonces, muchas palabras. ¿Ves? Entonces, la frase yo no soy esto, en este caso, yo no soy tímido versus yo soy un hombre seguro. Y practica, porque la práctica hace al maestro, ojo, a través de la repetición. ¿Cómo aprendimos a sumar? 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 85. Ahora, el punto es que los mayores logros los logramos a través de la repetición. ¿Por qué? Porque cuando hacemos conciencia de ello, empezamos a hacerlo una y otra vez, a repetir. Los mayores deportistas, los deportistas de alto rendimiento, ¿cómo lo logran? Y repita, y practique. Solo a través, bueno, no solo, sino componente muy importante para lograr resultados importantes en tu vida, repetición. ¿Qué comandos
estás repitiendo y qué tan seguido, qué tan frecuente lo estás repitiendo. Para sacar músculo requieres que repeticiones en el gimnasio. Para crear un círculo social muy amplio, quieres tener muchos amigos, muchas personas cerca de ti, practica relacionarte con ellos. Salir, hablar, saludar, el mensajito, el comentario, chévere, ocuparte de las personas. Que sepan que de verdad te importan, ¿sí? Y eso es un hábito. Práctica, 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 a través de la repetición. Y número 2, la segunda forma de generar, digamos, este tipo de información positiva en tu vida, tiene que ver con conectar eso con los sentidos, con las sensaciones, asociar esa parte emocional, ¿no? A lo que estamos haciendo. Voy a poner un ejemplo. Cuando a usted le preguntan, ¿usted se acuerda cómo aprendió usted matemáticas? ¿Cómo aprendió a sumar, por ejemplo? ¿O cuál fue la primera vez que usted presentó un examen de matemáticas y lo ganó? Pues seguramente vas a darte cuenta que no te acuerdas en qué consistía el examen de matemáticas, pero te acuerdas más de lo que sentiste cuando ganaste ese examen. Entonces, tiene que ver con esto. Si yo quiero traer información a mi vida de momentos del pasado para comparar y para utilizar eso, utiliza la parte, asocia la parte emocional con lo que estás viviendo. Si te das cuenta que hoy ya no solamente te ofrecen un servicio, sino que te ofrecen una experiencia. Los publicistas agarraron muy bien eso, los mercaderistas y toda esta gente, los marqueteros que llaman, tienen muy claro eso. Y es que cuando tú logras asociar una acción con una emoción, eso se llama una experiencia. Entonces, genera experiencias, ¿sí? La vida se construye a base de momentos memorables. Y esos momentos memorables, indudablemente, tienen emoción, sentimiento, ¿no? Entonces, crear cada momento, crear muchos momentos memorables, hace que repetición, hábito, ¿no? Practica momentos memorables, practica relaciones memorables, conecta las dos, la práctica y conectarlas con esa parte emotiva. ¿Por qué? Porque es más fácil conectar luego con ello, es más fácil atraer personas y circunstancias, situaciones en esa misma línea. ¿Ves? Conecta esas dos, sensaciones y emociones y repetición, y entonces ahí vas a tener una dupla genial con el tema de la información, que es el parámetro número 2. Entonces, primero, emociones. Segundo, información. ¿Qué tipo de información estás recibiendo y qué tipo de información estás transmitiendo, por decirlo de alguna manera? Ahora bien, vamos al siguiente punto. Déjame que esto no me deje pasar. Hablando del tercer punto, estamos hablando de un contexto mental. Cuando hablo de contexto mental, la mente es o tu mayor amigo o tu peor enemigo. ¿Quién es tu mayor amigo a la hora de lograr resultado? Tu propia mente. ¿Quién es tu mayor enemigo? ¿Quién es el que te da más duro? ¿Quién es el que te frena? Tú y el contexto que creaste en tu mente. Entonces, cuando hablo de contexto mental, yo estoy hablando de el tipo de educación que tú le estás dando a tu mente. Porque es que si nosotros, digamos ¿qué es eso de contexto mental? El sistema de creencias bajo el que estás viviendo. Todo lo que te permea, todo lo que te llega, todo lo que te habla al oído. Es la capacidad de saber lo que quieres, ¿sí? Es la capacidad de saber lo que quieres. Y también ser consciente de las herramientas que puedes utilizar para entrenar tu cerebro. Entonces, si yo quiero entrenar y ampliar mi contexto mental hacia el tema de conocimiento,
herramientas que puedo decir, yo quiero saber mucho. ¿Sobre qué? Sobre tal tema. Entonces, libros, videos, etcétera. Todas las herramientas que tienes a la mano tienen que, de algún modo, partir o parten de algún modo de lo que quieres. Entonces, digamos, ese contexto mental es hacer conciencia de exactamente qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero lograr, cuál es el resultado al que me quiero enfocar. Y hablo de resultado no solamente como algo tangible, sino también como es el tipo de, voy a hacer a ver, me dicen que hay un golpecito fastidioso en el sonido. ¿Usted sigue molestando eso o ya se quitó? Déjenme saber porfa en el chat. Entonces, retomando, la capacidad de saber lo que quiero es también práctica. ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué? Porque es que a veces vamos en automático. A veces vivimos la vida como en automático y nos fuimos y nos levantamos, nos fuimos, lavamos los dientes, arrancamos para el trabajo, volvimos, trabajamos por la noche, volvimos, vimos televisión y nos acostamos y tal. Pero no hacemos conciencia de, oiga, ¿yo para dónde voy en la vida? ¿Cuál es el tipo de ser humano que quiero ser? ¿Cuáles son los resultados que quiero causar? Gente, para y revisa hacia dónde es que vas, qué es lo que quieres. Entonces, ese contexto mental debe educarse, debe prepararse, porque si yo quiero ser millonario, pero mi mente me está diciendo, ay no, duermo otro poquito. ¿Qué es lo que te habla ahí al oído tu propia mente? Duermo otro ratico, no, más tarde va. A ver, le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes que están aquí conectados hoy, de más de 555 personas conectadas, cuántos de ustedes han escuchado esa vocecita por allá que dice, ay, después lo hace? Ahorita eso lo hacen 5 minuticos y dejan para hacerlo después en 5 minuticos. Después o llegas tarde al sitio o tienes que presentar algo mal presentado en las carreras o terminar no haciéndolo. ¿Cuántos de ustedes son aplazadores o que llaman procrastinadores? Eso hace parte del contexto mental, hace parte del tipo de contexto que estás creando. Porque tu mente te está diciendo, el cerebro del ser humano de por sí es medio perezoso, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre te va a decir, esfuércese menos, haga menos, arriesguese menos. No, noten esto. Nos dice, ay, más tarde lo hace. Ay, duermo, 5, ay, les pasa esto, 5 minuticos. 5 minuticos y ya. Y después te quedas dormido un montón de tiempo. No, pero es que te toca arriesgar. ¿Y si de pronto fracasas? ¿Y si de pronto la gente te juzga? ¿Y si de pronto no consigo pareja porque es que ya me montaron? ¿Y si vuelve y ni me monta? Es que no monto otra empresa de nuevo porque de pronto me quiebro. Es que como ya me quebré 15 veces. Te lo digo, yo he quebrado 15 compañías. Y hoy hago consultoría para asesorar empresas. 15 formas que como no quebrar su empresa. Entonces nos quedamos en ese contexto mental, ¿no? Incluso llegan momentos en los que por haber quebrado 15 compañías, por haber fracasado en X situación, incluso nos creemos que somos fracasados. Ese es el contexto mental que requerimos girar para abrir posibilidades. Porque si nos quedamos ahí en lo que el cerebro nos dice, ahí lo más cómodo, no va a ocurrir. Entonces, digamos que ese contexto mental requiere ser transformado desde entender qué es un contexto mental. Ya sabes, es darle otra connotación a la información que estoy recibiendo, cómo la estoy transmitiendo, cómo la estoy duplicando. Para mí, el entender que esa vocecita me está limitando versus, no, voy allá con todo eso. Y darte la oportunidad de desarrollar ideas, darte la oportunidad de desarrollar oportunidades. Voy a poner un ejemplo. Hace poco hablaba con un amigo y él me decía, Mario, es que sabes que hay un negocio de cuando arrancaron los negocios esos de los chicles, que en todos lados veía una máquina de chicles que usted le metía la monedita y eso cogió fuerza y eso lo transformaron. Se dan cuenta que eso arrancó con unas bolitas de chicles y se dan cuenta que hoy en las clínicas, en hospitales, en centros comerciales, en muchos lados,
hay unas máquinas que le venden a usted cositas y eso es un negocio muy rentable. Ahora, para llegar a ese negocio, alguien tuvo que romper ese contexto mental de que no se podía, de que no era posible, de que era difícil de escalar, de que era difícil y al final terminaron creando un modelo de negocio que funciona, hoy podríamos decir que en todo el país, poniendo máquinas con mecaticos. Y ya, algo tan sencillo como eso y genera una ganancia enorme. Ahora, ese contexto mental, desarrollar oportunidades. Voy a hablar, por ejemplo, de los networkers que arrancan y están con un montón de creencias que, ay, no, es que a la gente no le gusta que le vendan, a la gente no le gusta traer gente y todas esas creencias hacen parte del contexto mental que tú construiste, el más cómodo para ti. ¿Qué implica? Romper con eso, desarrollar, usa tu cerebro. Ahora, la cosa es que a veces no somos los que utilizamos nuestro cerebro, sino que él nos usa a nosotros, a su conveniencia. Y recuerde que su cerebro, igual que el mío y el de la mayoría de los seres humanos, es perezoso. Le gusta esforzarse lo menos. Mire, ¿cuántas personas tímidas conocen ustedes? ¿O eres tú? Todas las familias tienen un miembro tímido. Si usted no conoce a uno tímido, entonces tímido es usted. Y es porque permiten que en algún momento se creara ese contexto de timidez. Y entonces se definen a sí mismos como tímidos y por ende actúan coherente con eso. El cerebro también es coherente. Y si tú le pusiste comandos de timidez, pues seguramente eso es lo que va a ocurrir. Que vas a estar desde un contexto de timidez. Bueno, ahora, ¿usas tu cerebro o tu cerebro te usa a ti? Responde esta pregunta. ¿Yo uso mi cerebro o mi cerebro me usa a mí? Aquí en el chat me dicen mucho, sí, el tímido soy yo. Ahora, aplazamos porque estábamos en un contexto de escasez. Entonces, fíjate, vamos a ir recapitulando. Uno, relaciones. Relaciones, pero ¿qué tipo de relaciones? ¿Qué contexto de relaciones? ¿Relaciones poderosas o simplemente relaciones? Relaciones poderosas es la invitación. Información, ¿qué tipo de información? ¿En qué contexto? ¿De escasez? ¿O información que no me lleva para ningún lado? ¿O información poderosa que me permita aplicarla, manifestarla y crear un resultado brutal? 3, contexto mental. El sistema de creencias que me llevan hacia abajo, hacia quedarme ahí escondido, a abrir las alas, como decían por ahí. Vamos a ver. Ahora, el cuarto, este me gusta mucho. Este cuarto es chévere porque es optimización de recursos. Este tema de optimización de recursos tenemos a la mano, se me olvidó pasar la pantalla. Optimización de recursos, ese tiene que ver con el arte de la eficiencia. El arte de la eficiencia. Ahora, el asunto es, ¿cuáles recursos? ¿De qué hablas? Sencillo, hay dos recursos fundamentales. Digamos, los dos principales recursos en el que tú requieres convertirte en un maestro de la eficiencia es lo que para la mayoría de los humanos es, miren, yo siempre digo en los entrenamientos, los dos mayores frenos que tiene el ser humano son tiempo, dinero. Y revise qué tan seguido a usted le pasa que quiere o hacer un viaje o montar un proyecto y no tiene o el tiempo o el dinero. ¿Cuántas personas quisieran irse para San Andrés o no sé, para ese lugar donde a usted le gustaría ir? Para muchos es San Andrés, para otros es una montañita aquí arriba, pero no tienen el tiempo. Y pongo esos pueblos como de San Andrés y la montañita, porque al final puede ser aquí mismo en Medellín hay un sitio de Belén, entonces hay una cascada hermosa. Yo he estado yendo allá y es brutal. Y me demoro de aquí a allá 15 minutos. Es más, la buseta me deja a 15 minutos de la cascada, camino y en 15 minutos estoy allá.
pero no tengo el tiempo. ¿Para qué no estás teniendo el tiempo? El tiempo siempre va a haber. Todos los seres humanos tenemos las mismas 24 horas. Todos. Los seres humanos tenemos las mismas 24 horas. Y mira que hay gente que logra un montón de cosas y otra que no. Pero es por el contexto en el que andan. Es porque los 3 puntos anteriores, cuando llegan a este punto, entonces no son efectivos administrando. Ahora, el dinero. ¿Puedo yo no tener dinero y crear cosas muy grandes? Sí. ¿Para yo crear un emprendimiento requiero dinero? Seguramente. Solo que nosotros decimos, es que como no tengo el dinero, no puedo arrancar. Entonces, si hablamos de una mentalidad de abundancia, una mentalidad de millonario, nota una cosa, los millonarios cada vez se enfocan en tener más tiempo libre. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un paralelo. Cuando estamos en escasez o cuando estamos ahí amarrados con el tema del dinero, terminamos haciendo todo. Usted es el que en una empresa, si usted es el dueño o el administrador, lo que sea, termina usted haciendo todo. No, como yo sé manejar el computador bien, entonces yo mismo hago el diseñito de la tarjeta y de toda la parte. Yo sé manejar un programa de diseño, entonces yo mismo pongo a hacer el diseño. Para no tener que pagar a otro. Y me ahorré lo del diseño. Se le dañó el carro. Mire esto. Vaya usted, perdón así como lo va a decir, pero vaya usted a un barrio de comuna, a un barrio pobre, y se le varó el carro a una persona, y usted ve a 4 o 5, o ayudándole a empujar, o ayudándole a desbarar, y eso sí, todos son mecánicos. Ninguno estudió mecánica, pero todos son mecánicos, todos saben, vea, por aquí, no, vea qué tal. Y están ahí 4 o 5 personas desbarando un carro que a lo mejor estaba sin gasolina. Y te lo empujan, y eso es genial, como el servirle al otro, el ayudar, estar ahí pendientes. Vaya en un barrio, llamémoslo un barrio de ricos, que sale el señor en su BMW y el de la camionetota ahí para... ¿Qué vale, barro, hermano? Sí, hombre, parece esto no quiere arrancar, no sé qué le pasa. ¿Te llamo la grúa o te llamo el seguro? ¿Ya llamaste el seguro? Sí, ya llamé el seguro, ya viene. Ah, bueno, listo, brother, hablamos. Entonces, podríamos decir, ay, qué desgraciado, no le ayudó. O él va a una reunión, ¿ves? ¿Sabes qué? O te arrimo a algún lado. Si quieres que la grúa lo recoja, yo te llevo a algún lado. O sea, tampoco es que, ay, no, entonces defiéndase. Sino, el punto es, no se quedan ahí porque el tiempo para ellos es... Los millonarios utilizan lo que les ayuda a liberar el tiempo. Él no se va a bajar a empujar el carro entre la sociedad y no sabe mecánica. Le llama, le da opciones, le da posibilidades. Le llamo la grúa, le llamo al seguro, al suyo o al mío, lo llevo a algún lado y que la grúa lo recoja, no se van a quedar ahí. Entonces, tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque es que el chiste está en que a veces nosotros por ahorrarnos unos pesos metemos 4 o 5 horas haciendo algo que otro lo podría hacer en 10 minutos y yo en esas 4 o 5 horas podría hacer algo que genere un resultado para pagar al otro y para que me quede a mí. Entonces ahí está la optimización de recursos. Tú te gastas 3 horas haciendo algo que otro lo hace en 10 minutos y en esas 3 horas, ¿qué podrías hacer tú? Intercambiar tiempo por dinero o dinero por tiempo. Ahí está esa fórmula. ¿Cuál tú quieres? ¿Por qué? Porque es que si tú dicen que el tiempo vale oro, claro, porque es que tú en 1 hora puedes hacer, en una reunión puedes lograr un negocio, cerrar un trato, o puedes leerte una información que te da una idea para crear un sistema de negocio. O tal vez por estar ahí haciendo un diseñito en el que te ahorraste 30,000 pesos, perdiste de pasar 3 horas con tu familia. Y entonces tu familia te siente ausente. Te perdiste de estar 3 horas con alguien que a lo mejor está haciéndose la idea de que no le importas, o que no te importa más bien a ti. Optimización de recursos, eficiencia en lo que sea que estés haciendo. Y esa fórmula de cambiar tiempo por dinero o dinero por tiempo, que al final es tu elección también. Y eso hace que, imagínate esto. En un contexto en el que tú te mueves,
con el que te podrías mover, plantéalo de esta siguiente manera. Si yo estuviera en un contexto, no sé, como de negocios, voy a hacer esto en un contexto de negocios, de negocios, de comercializar algo, o de armar equipos de trabajo, de vender algo. Voy a ponerlo así. Cuando yo hablo de relaciones, estoy hablando de el tipo de socios con los que quiero estar. Si hablo de negocios, ¿qué tipo de socios quieres tú? Ese que, ay, no, que para cada solución encuentre un problema. ¿Ese es el tipo de socios que quieres para hacer negocios? ¿O quieres socios que vayan adelante a volar, que estén dispuestos a arriesgarse? Solo revisa. Entonces, relaciones es igual a, tiene que ver con el tipo de personas con las que quieres hacer negocios, hablando en un contexto de negocios. Ahora, información, que es el aspecto número 2. ¿Qué tipo de información quieres? Lo que dice el uno, lo que dice el otro, el chisme acá, o ir a la fuente y tener qué tipo de información estás escuchando. ¿Qué tipo de información quieres? ¿La información que da quien creó el contenido? ¿O lo que dice Instagram y Facebook? ¿Qué tipo de información? ¿Qué calidad de información? ¿Sí? Ahora bien, contexto mental. El contexto mental, el aspecto número 3, es el vehículo en el que te vas a mover. Ese vehículo tiene que ver con el nivel de empoderamiento, el nivel de creencia. Tú generas un resultado, uno, por nivel de creencia, el nivel de creencia que tienes en ti y en ese vehículo. 2, por esa claridad de lo que quieres lograr. Nivel de creencia en ti y en el vehículo. ¿Qué tan fuerte quieres que sea ese vehículo? Tú puedes irte en una chalupa, ¿no? Como a ver qué pasa, a ver si la logramos, o asegurarte de que sea un acorazado si es que se trata de navegar. Y si hablamos en un contexto comercial, empresarial, ¿qué quieres? ¿Quieres ir a la fija, parado desde cómo quieres que te vean? Tú vas a cerrar un negocio, buenas, es que viene para que hagamos negocios. Oh, mire, le tengo lo que es, soy una solución. ¿A cuál contratarías el que? Buenas, es que yo vine por aquí a traerle una propuestica. O, oiga, mire, usted no se va a querer perder esto. Usted va a querer estar aquí conmigo haciendo negocios. Que no vayas donde la gente, sino que la gente te busque. Si has visto que la gente llega a un nivel, cuando llegan a un nivel de éxito, ya suben los precios, conseguir una cita con ellos es súper. ¿Pero por qué? Porque ese contexto mental está poderoso. Y por último, tú vas a trabajar por un sueldo. Es válido que lo hagas, pero ¿cuánto tiempo te está costando eso? Entonces, gente, lo que tenía para compartir era eso, de cuáles, en esos 4 aspectos, que tengas claridad. Si tú logras manejar esos aspectos desde la abundancia, desde una mente enfocada no solo a lo financiero en el sentido de monetario, sino que sepas que las finanzas tienen que ver más con tu mente que con tu bolsillo. Porque sencillo, el dinero expande lo que hay, puedes llegar dinero. Y si tú tienes abundancia en tu mente, si tienes escasez, ¡ouch! Es decir, para no alargar la historia, imagínate a alguien que es tacaño, codo, chichipato. ¿Será que una persona que tiene esos que acabo de mencionar se gana la lotería? ¿Será que esa persona deja de ser chichipato, codo, tacaño? No, más bien, ¿por qué? Porque está ocupado, que no se le acaben los 3 pesos que le llegaron, versus de estar ocupado generando más. Le hago una pregunta. ¿Usted está preocupado para que no se le acabe lo que tiene? ¿O está ocupado trayendo más?
Gracias, Masterfan, por llegar al final de esta gran conferencia que estamos seguros te va a traer gran valor para toda tu vida. Esperamos que lo pongas en práctica y de esta manera poder avanzar decididamente en esos proyectos y metas que tienes destinados para ti. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Top Masterclass. Allí vas a poder encontrar información de gran valor para ti. Muchísimas gracias por siempre preferirnos. Nosotros somos Top Masterclass.